Gloria a Dios, Dios les bendiga. Sean nuevamente bienvenidos a este discipulado en línea. Esperamos que sea de edificación, que sea una palabra que sea revelada a su corazón, a su mente y a su espíritu, para que así cada uno de nosotros podamos estar delante del Señor. Acompáñeme, hagamos una breve oración para que sea su Espíritu Santo el que nos revele la palabra, el que cincele su palabra en nuestro corazón y en las tablas de nuestra alma. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos. Te doy gracias por haber enviado, Señor, a tu Hijo Jesucristo para traernos, Señor, y atraernos a tu presencia. Sella, Señor, tu palabra dentro de nuestros corazones para que podamos cada día más conocerte, para poder ser transformados y asimismo, Señor, llegar a la estatura del varón perfecto. Gracias, amado mío. Amén y amén. En esta ocasión vamos a estar estudiando, como usted sabe, hemos tenido la temática de los propósitos de la primera venida del Señor Jesucristo a esta tierra. No solo a esta tierra, sino también a sus vidas. Porque es cierto, Cristo vino para salvarnos a todos, pero en especial tenemos que hacerlo como algo personal, porque Él vino para salvarnos, Él vino para edificarnos, Él vino para librarnos del pecado, Él vino a ofrecernos vida eterna. Pero en esta ocasión vamos a tomar la parte donde la palabra del Señor dice que Él vino a enseñarnos. Génesis 3:11 es el primer lugar donde usted ve que se usa la palabra enseñar. Y díjole, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? En la Biblia de Dios para Todos dice, luego el Señor le preguntó, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que les prohibí comer? Y la siguiente versión dice, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Entonces aquí vemos por primera vez la palabra enseñar y está Dios hablándole a Adán porque se da cuenta que él percibe que está desnudo y le pregunta, ¿quién te enseñó? Nosotros fuimos enseñados en la casa del Padre, pero por las situaciones que hemos vivido, posiblemente nuestra alma y nuestro espíritu, por el pecado, ha olvidado las cosas que nos ha enseñado. Entonces sería como un ejemplo de que Dios les estaba enseñando a Adán y a Eva. Llegaba por las tardes a enseñarles, pero el enemigo, contrario a los deseos del Señor, empezó a enseñarles algo diferente. Entonces, muchos de nosotros fuimos enseñados de maneras contrarias a la voluntad de Dios. Por eso vamos a ver este tema y por eso veía yo este versículo como importante, porque hay conceptos que nosotros tenemos, hay cosas que se nos han sido dichas, hay cosas que se nos han sido enseñadas que no van de acuerdo a la palabra, que posiblemente son cosas que hemos aprendido por lo que hemos visto durante nuestra vida. Pero sigamos adelante. Nahum 3:4 nos dice, todo por las muchas prostituciones de la ramera, la encantadora, la maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus prostituciones y a los pueblos con sus hechizos. Usted me podrá decir, hermana, ¿qué tiene que ver con la enseñanza? Sí tiene que ver,
porque para eso vino Cristo, para quitar toda enseñanza errónea que ha habido a través de nuestros años. Él vino para hacer algo nuevo en tu vida y en mi vida. Continuemos. La palabra de la enseñanza proviene del griego G1321, que es didascos y significa enseñanza, aprender, instruir, aprender, mantener conversaciones con otros para instruirlos, desempeñar el oficio del maestro, comportarse como maestro o impartir instrucción, infundir doctrina, según la Nueva Concordancia Strong. Entonces podemos decir que la verdadera enseñanza, porque ya vimos 2 ejemplos de una enseñanza errónea, de una enseñanza que desvió al pueblo de Israel de la presencia de Dios, que desvió al pueblo de Israel de enseñar correcto, de seguir los mandamientos de Dios, porque les enseñó a hacer su propia voluntad y no la voluntad del Padre. Entonces, la verdadera enseñanza que viene de Dios, que trajo Cristo a presentarle a todo aquel que quiera arrepentirse, a todo aquel que quiera escucharla, tiene como el objetivo de orientar, tiene el objetivo de enseñarnos cuál es la voluntad del Padre, para que así nuevamente nosotros podamos volver a la casa del Padre un día. Juan 7:16 dice al 18. Jesús entonces les respondió y dijo: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Entonces aquí podemos ver, y aquí Jesucristo está aclarando que cada una de las cosas que él estaba enseñando a sus discípulos, que él estaba enseñando a las multitudes, porque en cada uno de los de donde se narra en los evangelios lo que Cristo enseñaba, usted se da cuenta que él se subía a una barca y empezaba a enseñarle al pueblo de Dios cuál era la voluntad del Padre. Cuando él nos enseñó también cómo era el reino de los cielos, porque había gente que quería saber y él utilizó enseñanzas prácticas, enseñanzas sencillas, comparaciones para que el pueblo de Israel entendiera realmente cuál era la voluntad del Señor. Una de las enseñanzas más prácticas que él enseña es, por ejemplo, la semilla. Dice, el sembrador salió a sembrar y les hablaba en parábolas. Por ejemplo, ellos eran agricultores. Ellos sabían en qué tiempo había que sembrar. Ellos sabían cuál era el resultado de sembrar la semilla en el camino o de poner la semilla en una tierra buena o poner la semilla entre espinos. Ellos lo sabían. Entonces, cuando Cristo les empezó a enseñar que la palabra de Dios era una semilla que era sembrada en diferentes terrenos, estaba enseñándoles por medio de una comparación de algo sencillo. Entonces, cuando el Señor te quiere enseñar algo, no te va a enseñar filosofías, no te va a enseñar de una manera en que tu cabeza empiece a dar vueltas y tú ni siquiera entiendas lo que está pasando, sino que el Señor va a tratar de llegar a tu corazón. El Señor va a tratar de, por medio de su Espíritu Santo, que tú abras tu mente, que tú tengas un verdadero entendimiento, primeramente,
que hay un Padre que te ama. Y en segundo lugar, que te está llamando con amor. Porque Dios es un Dios de misericordias. Porque el Padre es un Dios de nuevas oportunidades. Que cada mañana va a estar tocando a tu puerta para que tú abras tu oído, para que puedas escuchar su voz, para que Él pueda entrar a cenar contigo y para que el Padre que está en los cielos sea glorificado en todos los cambios que tú decidas hacer. Si en tu corazón nace agradecimiento al Señor y logras alabarlo y logras glorificar su nombre, no va a ser para gloria tuya, sino va a ser para gloria del Padre. De la misma manera Cristo, Él vino a enseñarnos cómo era el reino de los cielos, para que nosotros entendiéramos o anheláramos llegar a ese lugar. Porque si tú no conoces un lugar, nunca te lo han descrito, nunca te han enseñado una fotografía, ¿cómo vas a anhelar ir a ese lugar? Entonces, todo lo que Cristo vino a enseñar fue para justicia de Dios, fue para glorificar al Padre. Lucas 20:21 nos dice que Jesucristo enseñaba rectamente. Entonces los espías les preguntaron a Jesús: Maestro, sabemos que tú hablas y enseñas solo lo correcto. Enseñas lo mismo a toda la gente sin importar quién esté escuchando. Enseñas con sinceridad el camino de Dios. Si usted se da cuenta aquí, son espías, son personas que prácticamente estaba siendo temblada, sacudida la manera en que ellos enseñaban. Ellos enseñaban de una manera totalmente diferente a la que Cristo lo hacía. Porque muchos de los escribas, muchos de los fariseos, algunos sí estaban enseñando la ley de Dios. Porque si no, Cristo no hubiera dicho: hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces podemos darnos cuenta que sí estaban enseñando la ley de Moisés, pero lastimosamente ellos no lo estaban haciendo sinceramente. Estaban anteponiendo a la voluntad de Dios sus propias historias, su propio conocimiento, su propio deseo de que les aplaudieran, su propio anhelo de ellos sentirse como alguien importante, en lugar de que como el Señor Jesucristo enseñaba todo para glorificar al Padre. De la misma manera el Señor nos está enseñando, y va a llegar un momento en que tú le vas a enseñar a alguien más la doctrina, tú le vas a enseñar a alguien más cómo orar, tú vas a estar lleno de la presencia de Dios como para enseñarle a otros. Pero ten delante de ti este concepto, que todo lo que tú hagas debes de poner en tu corazón que es para la gloria del Señor. No es para que nos admiren, porque nosotros estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, queremos ser como Él fue. Entonces Cristo no lo hacía para que lo admiraran. Y aquí ellos dicen, le enseña lo mismo a toda la gente sin importar quién esté escuchando. Entonces quiere decir que Jesucristo, si estaba delante de Herodes, no le enseñaba para quedar bien con él. Si estaba delante de un pecador, no lo menospreciaba, sino que él estaba tratando de llegar a su corazón para que todo aquel que se le quitara la sordera volviera a ser parte del pueblo de Dios. Mateo 22:16 dice:
Y los fariseos enviaron a alguno de sus discípulos, junto con los partidarios de Herodes, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Aquí podemos ver que ciertamente le están tratando de hacer caer en una trampa, pero aún sus enemigos eran capaces de darse cuenta que las enseñanzas del Señor eran verdaderas, que enseñaba el camino de Dios con verdad, que no lo estaba haciendo con mentiras y que no estaba buscando agradar a los hombres, sino que estaba enseñándoles la verdad para que conocieran quién era realmente el Padre. Usted ve que llega un momento en que los discípulos le dicen: ¿cuándo nos vas a enseñar al Padre? Y Él les dice: he estado tanto tiempo entre ustedes y aún no me conocéis, porque Él les había dicho: mi Padre y yo uno somos. Entonces, exactamente como era Cristo, así es el Padre. Entonces, Cristo vino y mostró su amor. De la misma manera, nosotros podemos saber que el Padre también nos ama. No necesitamos buscar. Si usted lee la palabra, ahí se va a dar cuenta cómo es el Padre y cómo es el Hijo, para que realmente nosotros podamos conocerlo. Está escrito en su palabra. Lucas 11:1 dice: aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Usted se da cuenta que casi todas las cosas que nosotros hacemos es porque alguien más nos las enseñó. En este caso, los discípulos le están pidiendo al Señor Jesucristo que les enseñe a orar. Ellos reconocen que aún Juan les había enseñado a sus discípulos. Ellos veían que Jesús, con su ejemplo, iba, se retiraba y hablaba con el Padre. Iba al monte, hablaba con el Padre y de repente era transformado y llegaba delante de él a hablar con él Moisés y Elías. Entonces ellos empezaron a darse cuenta que Jesús, al orar, sucedían cosas. Oraba por un enfermo y la persona se sanaba. Entonces se dieron cuenta que ellos tenían que aprender a orar de la misma manera. ¿Por qué digo esto? Porque usted ve donde habla el Señor que llegó un publicano y un fariseo y los dos están en el templo y están orando. Y ciertamente la oración debe de ser algo que nosotros debemos de aprender realmente. Porque vemos que el publicano lo único que está diciendo es reconociendo que él es pecador, reconociendo que él es indigno, que es una de las maneras que nosotros nos debemos de acercar al Señor cuando hemos cometido un error. Declararnos culpable delante de Él, pedirle perdón a Él, sabiendo que la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él está dispuesto a limpiarnos, Él está dispuesto a sanarnos, Él está dispuesto a darnos vestiduras nuevas. Mientras que el otro ejemplo, el otro está prácticamente glorificándose a él mismo, comparándose con el otro. En lugar de pedir algo nuevo para su vida, le está diciendo, según él está orando, pero le está diciendo a Dios: yo no soy como este. Yo sí diezmo, yo sí hago esto, yo sí hago el otro. Esa no es una oración. Eso es glorificarse uno delante del Padre. Entonces,
los discípulos del Señor se habían dado cuenta que cuando Jesucristo oraba, se abrían los cielos, que cuando Cristo oraba, sucedían milagros. Y empezaron a anhelar eso para sus vidas. Y de la misma manera nosotros debemos de anhelarlo en nuestra vida. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, aunque Cristo ya no está en medio de nosotros físicamente como estuvo con el pueblo de Israel, ahora está escrito en los evangelios, está escrito a través de toda la Biblia, las profecías de quién iba a ser el Salvador, las visiones que cada uno de los profetas tuvieron cuando hablaban con el Señor. Está escrito a través de la palabra los milagros que Cristo hizo. Entonces, toda esa escritura que está inspirada por Dios, ahora se nos ha sido dejada a nosotros para enseñarnos. En algunas ocasiones, tal vez para reprendernos, porque no estamos actuando conforme a la palabra de Dios. En otras ocasiones, cuando tú estudias la palabra de Dios, esa palabra puede llevarte a corregirte. Aun cuando a veces venimos a la iglesia y el Señor está hablando a través del ministro que trae la palabra, puede estar corrigiendo nuestra vida. Nos está instruyendo, porque lo que Dios quiere es hacernos vasos de honra, no vasos de deshonra. Vasos que sean útiles en sus manos, que nuestras vestiduras sean limpias, que no tengamos manchas, que no tengamos arrugas, que cuando salgamos de la casa del Señor por medio de la palabra seamos nuevamente restaurados, renovados, con nuevas fuerzas por el Espíritu para permanecer hasta la venida del Señor. La enseñanza de la palabra de Dios es muy importante, pues cuando la leemos, la oímos y la guardamos, somos bienaventurados, según nos dice Apocalipsis 1:3. Entonces podemos darnos cuenta que es muy importante el estudio de la palabra. Por eso es que estamos haciendo estos discipulados en línea. No nada más por llegar a su casa, sino porque el Señor nos ha dado el entendimiento que todos necesitamos juntamente como un cuerpo ser instruidos por medio de su palabra. Mateo 11:1 dice: y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Entonces aquí podemos ver en Mateo 11:1 que nos dice que Jesucristo, cuando Él enseñaba, Él daba instrucciones. Una de las instrucciones es la que les dice que no hagan lo que hacen los maestros de la ley, que no hagan lo que hacen los fariseos, que hagan lo que se les ha enseñado que va conforme la palabra. Aún Pablo dice: no me imiten a mí, imiten lo que yo hago de Cristo Jesús. Entonces, la enseñanza de la palabra, la enseñanza de Cristo es para darnos instrucciones de cómo vivir, de cómo caminar delante de Dios, de cómo perseverar en el camino de Dios sin darnos por vencidos. Una de las instrucciones que el Señor nos da y que le da a Josué, le da un mandamiento: que no tema, que no desmaye, que Él le ha dado un espíritu de valentía, no un espíritu de cobardía.
Entonces a nosotros también nos lo recuerda en esta noche el Señor, que el Espíritu Santo lo que quiere es darnos valentía, porque estamos viviendo tiempos difíciles, porque estamos en medio posiblemente de conceptos erróneos que la gente tiene, que se ha apartado de la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios ha sido dejada para nosotros, para que no nos apartemos de su camino, sino que perseveremos, así como los discípulos del Señor estuvieron dispuestos aún a dar su vida por Él. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Detengámonos aquí, yo sé que hay otros versículos, pero es importante que nuestra fe crezca, pero nuestra fe va a crecer solamente si nosotros estamos escuchando la palabra de Dios. Los discípulos empezaron a tener fe, pero porque escuchaban constantemente, día a día, las enseñanzas del Señor. No podemos ser personas que nos acercamos a la presencia del Señor una vez a la semana o de vez en cuando, si el Señor quiere tener comunión con nosotros todos los días de nuestra vida. De la misma manera que Cristo hablaba con el Padre, nosotros estamos llamados a tener esa misma comunión. Lucas 13:11 al 13 dice: y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Entonces podemos darnos cuenta que el Señor no solo enseñaba, sino que sus enseñanzas pueden llevarnos a tener una sanidad, a experimentar una sanidad en nuestra alma, a experimentar por medio de sus enseñanzas una sanidad espiritual. Porque si alguien antes estaba en un camino incorrecto, antes estaba rodeado de tinieblas, y el Señor lo saca de ahí y lo trae a su luz admirable, es con el propósito de sanarlo, es con el propósito de edificarlo, es con el propósito de levantarlo. Dios no hace las cosas para acusarnos. Él lo que hace, así como llamó a esta mujer y declaró que había sido quedada libre de su enfermedad, fue porque si esta mujer lo buscó, fue porque había escuchado que Él era el Maestro, había escuchado que Él era el Salvador que había venido. Posiblemente le habían llegado a contar personas que ellas ya habían sido sanadas y por eso fue a buscar al Señor Jesucristo. De la misma manera, cuando la palabra nos habla que el Señor hizo estas sanidades, es para que nosotros tengamos la fe que si nosotros tenemos alguna enfermedad, Cristo sigue siendo el mismo de ayer, sigue siendo el mismo hoy. Él también quiere sanarte, Él también quiere liberarte, porque a libertad nos ha llamado el Señor. Segunda de Timoteo 2:15 dice: así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Aquí está recordando el apóstol que está ya la doctrina, está escrito las enseñanzas para que cada uno de nosotros sigamos adelante. El Espíritu Santo ha venido en estos días a visitarte o quiere visitar tu vida para recordarte
cada una de las enseñanzas que a veces estamos en la iglesia, pero no absorbemos todo. Pero si tú eres un hijo de Dios, el Señor está trabajando en tu alma y va a cumplir esa promesa que su palabra iba a ser escrita en las tablas de nuestro corazón. Ya no en tablas como fueron escritos los mandamientos en el monte que se le fueron dados al pueblo de Israel, sino que como estamos viviendo en un nuevo pacto, el Señor quiere hacer algo nuevo en nosotros. Quiere escribir en las tablas de nuestro corazón cuál es su voluntad para que nosotros no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que mantengamos nuestra mirada puesta en Cristo Jesús y caminemos en pos de Él. Entonces, así como se escribieron los evangelios, usted sabe que los discípulos del Señor, los apóstoles, también escribieron cartas. Y uno de los apóstoles del Espíritu, que es Pablo, escribió varias cartas. No podía estar presente porque estaba encarcelado, pero eso no lo paró a él de dejarle saber al pueblo de Dios lo que Cristo le estaba revelando. Él escribía las cartas y las enviaba a Tesalónica. Él escribía otra carta y las mandaba a Corinto. Entonces, ahora tenemos ese tesoro también nosotros. Tenemos esas cartas que nos dan la enseñanza de cómo ellos sufrieron, cómo ellos pasaron pruebas, cómo, por ejemplo, Pablo no se apartó el Señor de su lado, siempre estuvo a su lado. Entonces, las experiencias de los discípulos, la experiencia y el ejemplo que Cristo nos da, debe de ser ahora para nosotros una roca, como una roca en la que podemos nosotros edificar ahora nosotros, para poder agradar al Padre que está en los cielos. Primera de Timoteo 4:9 al 11 dice: palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. Aquí están dándole instrucciones a Timoteo. Le está diciendo, manda y enseña. ¿Qué es lo que tenía que enseñar? Que la palabra de Dios es fiel, que la palabra de Dios debe de ser es digna, y por ser digna debe de ser aceptada por todos. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos da esto, nos está diciendo que Dios no te va a fallar. Cuando tú lees la palabra de Dios, es porque Él te ama, es porque Él quiere que abras tus ojos, es porque Él quiere quitar toda ceguera, es porque Él quiere quitar toda sordera, es porque Él quiere romper amarras, es porque Él quiere limpiarte. Para eso está la palabra de Dios. Y dice, para esto trabajamos y nos esforzamos. Los discípulos sufrieron, los apóstoles sufrieron persecuciones, muchos cristianos han sufrido persecuciones. Tal vez tú no has experimentado las persecuciones, pero aquí nos da un ejemplo de personas que sufrieron esas persecuciones, pero que no se dieron por vencidas. Pusieron su esperanza en el Dios vivo. Y ese Dios vivo que declara aquí el Espíritu Santo, que es el Salvador de todos los hombres. Pero me llama la atención que diga especialmente de los creyentes. Veo que el Señor ofrece salvación a todos, pero aquellos que hemos creído
en Él realmente somos los más beneficiados. Oremos para aquellas personas que aún no conocen al Señor. Pueda el Señor iluminarlos y ellos puedan venir a los pies del Señor. Mateo 28, 18 al 20 dice: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo, escúcheme, todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces aquí podemos darnos cuenta que así como Cristo vino a presentarnos al Padre, así como Cristo vino a enseñarnos cuál era el reino de los cielos, así como Cristo vino a hablarnos de parte del Padre, asimismo el Espíritu Santo el día de hoy está hablándonos por medio de las Escrituras. Los discípulos hablaron por un mandato del Hijo. Y ahora los ministros de hoy no solo están llevando a cabo el mandato del Hijo, sino también el mandato del Espíritu Santo. Cuando tú escuchas la palabra verdadera, cuando tú escuchas la palabra de Dios, es porque Dios quiere edificar tu vida, porque a esa persona ya se le dio autoridad. Cristo tiene autoridad sobre todas las cosas. Cristo, al resucitar de entre los muertos, le quitó las llaves del Hades al enemigo. Y Él es el que ahora las tiene. Él recibió autoridad en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Entonces, teniendo Él toda la autoridad, podemos nosotros ahora estar confiados que si hemos creído en Él, Él es el que nos protege, Él es el que nos guarda y que el ángel de Jehová va a acampar alrededor de nosotros, aquellos que le tememos al Señor, aquellos que anhelamos honrarlo en todo lo que hacemos, aquellos que amamos al Señor y que queremos hacer su voluntad. Mateo 7, 28 y 29 dice: cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Entonces se recuerda anteriormente, le decía que los escribas, los fariseos, enseñaban de una manera diferente, pero Cristo enseñaba con autoridad porque Dios se la había dado. Es como cuando tú quieres enseñar, si tú te han contado cómo se vuela un avión, tú vas a repetir lo que otra persona te ha contado. Pero si tú has manejado el avión, tú vas a poder explicarle a una persona con más detalle las cosas. Entonces, de la misma manera, los escribas, los fariseos habían leído la palabra, pero en cierta manera estaban vedados. No podían, no tenían un conocimiento total, no tenían la revelación de esa palabra que ellos estaban tratando de enseñar, tratando muchas veces de imponer. Mientras que Cristo, como había estado al lado del Padre, podía expresar, podía describir cómo era el reino de los cielos, describirles cuán grande era el amor del Padre por ellos. Por eso es importante que nosotros le permitamos ahora al Espíritu Santo que sea Él el que nos enseñe, porque Él ahora es el capitán de los ejércitos de Dios. Mateo 28 al 20 dice:
Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si usted se da cuenta, aquí hay varias enseñanzas de parte del Señor. Una de las enseñanzas es que si nosotros hemos aprendido del Señor, ya somos sus discípulos, tal vez ya estás en categoría o en calidad de amigo de Dios, de fiel, entonces ahora tú eres el llamado a enseñar la palabra de Dios. Pero cuando dice bautizándolos, es cierto, el ministro viene y alguien que es un nuevo convertido, podemos ser sumergidos en el agua y así nacer del agua. Pero también debemos de ser sumergidos en la palabra de Dios. Entonces, mientras más tú te empapes de la palabra de Dios, mientras más tú le prediques a los demás la palabra del Señor, tú vas a estar sumergiendo a esas personas en el agua de la palabra, porque la palabra de Dios es un agua, es un bautismo que tiene que suceder en nosotros para que realmente podamos nacer del Espíritu Santo. Si tú has nacido del Espíritu Santo, te vas a dar cuenta que va a ser fácil el guardar la palabra de Dios, que va a ser fácil el guardar sus mandamientos, teniendo en cuenta que Él está con nosotros, que Él no se va a apartar, porque aquí está escrito en Mateo 28:20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, yo no sé qué tú has aprendido del Señor, pero lo que yo sí sé decirte es, los evangelios tienen tantas enseñanzas de nuestro Dios. Aún yo recuerdo cuando no era cristiana, yo leía el Antiguo Testamento y lo leía y lo leía y no lo entendía, pero yo quería aprender quién era Dios. Y había algo adentro de mí que me decía que si yo leía la Biblia, yo iba a entender quién era Dios. Yo iba a aprender a conocerlo. Yo iba a tener un mejor entendimiento de qué era lo que Dios quería de mí. Hasta que recibí al Señor en mi corazón y nací de nuevo, pude empezar a tener un despertar, algo nuevo en mi corazón, que leía la palabra y me daba cuenta que no era lo que yo había leído nada más, sino que había algo más adentro de esa palabra, que entre las líneas Dios me estaba hablando, que entre las líneas Dios había un espíritu de Dios que quería formarme, que quería restaurarme, que quería sanarme. Y fue algo glorioso para mí el poder entender la palabra de Dios. Pero no es algo que se debe de quedar solamente ahí. La palabra de Dios, así como las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, de la misma manera, cada día Dios quiere hablarte nuevamente. Cada día Dios tiene algo nuevo para tu alma, para tu espíritu, para que tú te goces y te des cuenta que Él te ama. Si tú lees los salmos, te empiezas a dar cuenta de la grandeza de Dios. Imagínate cuando dice el salmo que un día le cuenta al otro día. Qué grande es el Señor. Cómo el día de ayer nos puede enseñar nuevas lecciones para el día de hoy, para no volverlas a cometer. Cómo las experiencias del día de ayer
nos pueden hacer madurar para que no cometamos los mismos errores. O si hay algo glorioso en el día de hoy en tu vida, no podemos dejar el día de mañana decir, ay, ayer experimenté la gloria de Dios, con eso es suficiente. Porque no. Cada día el Señor quiere darte más. Cada día el Señor quiere transformarte más hasta que tú llegues a aprender y llegar a ser como Él es. La palabra es deliciosa, la palabra es rica en enseñanza para que nosotros aprendamos a conocer a nuestro Señor. Oremos, pidámosle al Señor que nos revele su palabra. Pidámosle al Señor que todos los días de nuestra vida el Espíritu Santo esté a nuestro lado para que Él nos enseñe a hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos y a ser agradecidos porque Él nos ha llamado a ser sus hijos. Oremos. Señor, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Te doy gracias por tu bondad. Te pido, Señor, que pongas en cada corazón el anhelo, amado mío, de conocerte. El anhelo, Señor, de escudriñar tus escrituras. De deleitarse, Señor, en cada una de tus promesas. Pero sobre todo, Señor, llénanos con tu amor, para que ese amor, Señor, nos enseñe y nos dé la capacidad para guardar tus mandamientos. Para que tu evangelio, Señor, para que lo que tú nos pides no sea una carga para nosotros, sino que sea como tu palabra dice, que tu carga es fácil. Que se nos haga, Señor, un deleite el vivir para ti, papá. En el nombre de Jesús te pido, Señor, por cada uno de aquellos que escuchará este mensaje. Te pido que toque, Señor, su corazón para que ellos estén dispuestos, amado mío, a aprender tu palabra, para aprender cómo agradarte todos los días de su vida. Quédate, Señor, en sus hogares. Cúbrelos con tu sangre preciosa. Guarda, Señor, sus corazones. Renueva fuerzas a aquel, Señor, que las necesita. Y a aquel que no tiene fuerzas, Señor. Cumple tu palabra que tú, Señor, de la nada sacarías fuerzas. Guarda a tus hijos. Guarda, Señor, a aquellos que han puesto su fe en ti y su esperanza en ti, Padre amado. En el nombre de Jesús yo te doy gracias en esta hora. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Que la paz del Señor se quede con ustedes. Amén. Bendiciones.